Estaremos analizando la continuidad del juicio contra Pablo cuando llegó hasta el punto de la apelación a César, diciendo: apelo a César porque no quiero ser entregado a los judíos. Vamos en esa saga, la continuidad del relato Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Y ahora, esta tarde, queremos darle esa continuidad en el nombre de Jesús, que seamos de bendición para aquellos que estarán atentos ahora a lo que el Señor va a regalarnos esta tarde. Y en el nombre de Jesús vamos a darles la bienvenida a cada uno de los que estarán participando y viendo la continuación de Alcanzados en el Espíritu. La continuación, Hechos 25, ahora del versículo 13 en adelante. Bethesda Radio presenta palabras de vida eterna, palabras de consuelo de Jesús de Nazaret para cada uno de los que aman la palabra, los que aman la Biblia. Gloria a Dios. Así que pasemos adelante y vayamos ahora, después de hacer el recordatorio de cómo viene la continuidad de cuando se presenta Pablo ante el Sanedrín, después se presenta Pablo ante el tribuno Lisias, después ante Félix, después ante Festo, 2 años después ante Festo, quien es el relevo de Félix, y ahora va a tener que seguirse presentando ante otras autoridades, quizás ya no como reo de juicio, sino ahora para hacer declaración del Evangelio. Y eso es lo que queremos considerar, las verdades prácticas que hay detrás de la detención de Pablo, detrás de su apelación a César, y cómo los judíos allí no podían tocarlo. Allí no podían tocar a Pablo, estaba siendo enjuiciado bajo el término romano, y el apelar a César tenía ahora la particularidad de ir a la Suprema Corte de Justicia Romana. Gloria a Dios. Pidamos la bendición del Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta tarde derrames tu gloria. Sea para nosotros la bendición, Señor, de la palabra, que tengamos oportunidad de leer y de comprender por el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestro propio entendimiento e interpretación, sino solamente lo que el Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Vamos a ver la continuidad ahora de lo que Pablo está pasando ahí en Cesarea Portuaria, en donde está la capital de Judea, y de donde será trasladado hasta Roma por haber apelado a César. Y eso vamos a ver los detalles de lo que significa todo eso. Vamos a entrar entonces en materia en el Hechos 25, en el versículo 13. Allí usted estará leyendo en su Biblia: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo ya había dicho que, debido a que había apelado a César, él tendría que ir hasta el tribunal de César en Roma. Esto lo consideró junto con su consejo. Él tenía un consejo quienes le decían qué decisiones se podían tomar, o cuando él tenía duda hasta dónde podía llegar su alcance. Y entonces, habiendo consultado con ellos, dijo: a César has apelado, a César irás. Pero como estaba ahí en esa fortaleza, pues venían las visitas, y llegan unos, el rey de Galilea y de zona norte del área, Agripa II, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién era este rey Agripa y quién era esta Berenice? El rey Agripa II llevaba el nombre Agripa por su padre, Agripa I, hijo de Aristóbulo, a la vez hijo de Herodes el Grande. O sea, Agripa II, este que está hablando aquí Lucas, es el bisnieto de Herodes el Grande, nieto de Aristóbulo y hijo de Agripa I.
Así estaban la descendencia de ellos. Estos Agripas o Herodes, herodianos, eran gobernadores del área, pero eran vasallos serviles de Roma. No eran independientes, no eran autónomos, ellos más bien eran gatos, dirían los mexicanos ahora, ¿verdad? Gatos, eran servidores de Roma, puestos por Roma, pero como vasallos servidores. Estos, Agripa y Berenice, eran hermanos, pero según Juvenal, escritor romano, dice que hablaban de la baja moral de Agripa y de Berenice, quien siendo hermanos convivían íntimamente y entonces eran mal vistos, aún por los romanos que eran licenciosos, aún por ellos eran mal vistos. Se han escrito libros acerca de esta mujer llamada Berenice, se han hecho películas de tipo de índole para adultos, porque representan una vida desordenada con muchos matices que envolvían la sexualidad de esta mujer. Este Agripa II, llamado Marco Julio Agripa II, su nombre romano era Marcus Julius Agripa, rey de Galilea y territorios del norte, hijo de Agripa I. Marcus Vipsiano Agripa era el nombre de su padre. Estos eran de la línea asmonea, aunque no entiendo yo por qué les llamaban asmoneos si ellos no eran de los macabeos. Cuando los macabeos toman el poder después de derrotar a los griegos y a los sirios o asirios, no me acuerdo bien si eran sirios o a los asirios, de la dinastía Seleucida, asirios, de la dinastía Seleucida, estos tienen una connotación de que los macabeos dejaron su herencia en lo que se llamó los asmoneos. Pero los asmoneos eran descendientes de Judas Macabeo. Entonces, los Agripas o los Herodes, no eran descendientes de ellos. Uno de sus tatarabuelos por allí eran servidor de los asmoneos, pero él no era asmoneo. Ellos eran de origen edomita, idumeos. Les decían idumeos o edomitas también, pero no sé por qué les pusieron que eran asmoneos. No entiendo ahí. Pero se les da también ese título como si fueran asmoneos, siendo edomitas, no de linaje judío. Aunque decían guardar la ley, aunque se decían judíos, no lo eran vasallos de Roma para pisotear al pueblo judío. Entonces este rey Agripa fue nombrado rey de Galilea y de las zonas nortes del lugar. Incluía varias localidades. Este padre de este Agripa había sido rey de Judea hasta el año 44 después de Cristo, y es el Agripa que se menciona en el capítulo 12 de Hechos, que era responsable por la muerte de Jacobo, Santiago, hermano de Juan. Este Agripa también fue aquel que más bien se exaltó cuando le dijeron voz de Dios y no de hombre, que estaba vestido de plata en una fiesta al César, y entonces en la arenga que él hizo arengó a los de Tiro y Sidón, y estos le dijeron voz de Dios y no de hombre, y como él se exaltó, un ángel lo tocó y murió comido por gusanos. Una muerte que describe la Biblia, una muerte horrible. Y este otro Herodes Agripa II fue educado en Roma.
fue educado en Roma y Claudio César le empezó a dar reinos. Él le dio el reino de Calcis cuando su tío Herodes de Calcis murió. Le dieron el reino de Calcis ahí en el Líbano. Más tarde se le concede también la superintendencia del templo de Jerusalén con poderes para nombrar a los sumos sacerdotes. Posteriormente se retira de esa zona norte y se dedica más hacia la zona de Galilea y las zonas cercanas allí a Galilea. Posteriormente con Nerón también abarca las áreas de Perea y otras regiones cercanas. Entonces, cuando viene la guerra de los judíos en el año 66, se hace de parte de los romanos. Aunque se decía congraciar con los judíos, se hace de parte de los romanos. Agripa II recibe entonces el título de rey de Galilea. Pablo también por lo cual, al ser confrontado con estos, tiene que declarar en forma directa el evangelio como su defensa para poder presentar argumentos de que él no era culpable de lo que le habían achacado los judíos. Más bien eran mentiras y él tenía que defenderse. Esto lo prueba la Biblia cuando hace su presentación también ante Berenice y Agripa, hijos de Agripa I. Entonces dice allí: pasados algunos días el rey Agripa y Berenice, versículo 13 de Hechos 25, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, la audiencia se aburre, la visita se aburre. Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, pena de muerte. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. En parte la verdad. En parte sí era verdad, pero él lo quería entregar a los judíos para congraciarse. Y Pablo lo entendió bien. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna delación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Fíjese, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué era lo que sospechaba este hombre? Que lo iban a acusar directamente de rebeldía, de ser revolucionario, ya sea celote o ya fuera de los sicarios de la daga. Sino, versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Le di un pormenor de lo que había pasado con Pablo. No entró en muchos detalles, pero en lo importante sí. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Se programó entonces otra comparecencia de Pablo para que Agripa II y Berenice le oyeran. 25-23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos principales, hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Viene Agripa y Berenice y dice aquí
con mucha pompa. Con mucha pompa. O sea, que ellos se presentaron como estaban acostumbrados con su realeza y con mucha extravagancia, vestidos como si fueran a una gala. Dice que entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Recordamos que había una fortaleza militar allí, que era la capital de Judea. Allí es donde se estaban diluyendo o dilucidando los juicios de comparecencias. Pero cuando se apelaba a César, como en el caso de Pablo Romano, apelando a César tenía que ir hasta Roma. Entonces, dice que ahí estaban en esa audiencia tribunos y principales de la ciudad. Los 5 tribunos que comandaban las 5 cohortes estacionadas en Cesarea. 5 cohortes estacionadas en... ¿De qué está hablando aquí Lucas? Los 5 tribunos, 5 cohortes. Bueno, una cohorte constaba de 480 a 500 soldados. Y 10 cohortes eran una legión. Así que si había 5 tribunos que comandaban las 5 cohortes, cada uno de esos tribunos tenía a su cargo aproximadamente 500 soldados. 500 soldados. Si había 5 cohortes, eran 2.500 soldados. Una legión constaba hasta de 600 soldados, de 500 a 600. Si había 5 cohortes, que fueran 500 soldados por cada cohorte, tendrían 2.500 soldados estacionados en Cesarea. Cada uno de los tribunos comandaba sus 5 cohortes, por lo tanto cada uno traía 5 centuriones. Es la distribución militar que ellos tenían. Los líderes cívicos de la ciudad también estaban presentes allí, puesto que estaban presentes, dice también, las fuerzas civiles. Bueno, el centurión era uno de los 60 oficiales que conformaban una legión romana, la cual dirigía a 100 hombres. Centurión, centuria, 100. Estaba entonces la cohorte italiana. 10 cohortes de 600 hombres conformaban una legión. Esa es la distribución militar. Entonces, esas personas iban a estar allí, dentro de esa audiencia. Recordemos que eran Agripa, Berenice, los capitanes, también le llama les llama a ellos, que son 5 los encargados militares que estaban allí. 5 los encargados militares, los tribunos. 5 tribunos que comandaban las 5 cohortes estacionadas en Cesarea Marítima. Entonces estos tribunos tenían, decíamos, una cohorte para cada uno. Ya vimos que eran de 480 a 500 hasta 600 soldados podía tener una cohorte. Esto hacía muy ágil el sistema de ataque de los soldados, puesto que no tenían que moverse por miles, sino solamente eran cuadrillas de hasta 600. Con 10 cohortes de estas se hacía una legión que eran 6.000.
6. Por eso cuando dice que el endemoniado gadareno era una legión, se está usando el término militar legión para 6,000 demonios. Aprox, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Esta Berenice se hace una referencia a esta mujer, Berenice, que estaba allí con Agripa y no era su esposa, sino era su hermana, pero también su consorte. Era también hermana de Drusila, que vimos a Drusila casada con Félix. Entonces, Berenice, como estaba en un escándalo por su relación incestuosa con su hermano, Agripa II, se casa con un hombre para acallar las habladurías. Entonces, después de casarse, dice, también se convierte en amante del emperador Vespasiano y después de su hijo Tito, pero siempre volvía con su hermano. Por eso hasta Juvenal había escrito de esta mujer. Esta mujer terminó casada con un rey también, pero después regresó con su hermano, después amante del emperador Vespasiano, después de su hijo Tito y otra vez siempre con su hermano. Era muy fuerte el lazo que los unía en un escándalo que vivían. Bueno, se está dando entonces el que Pablo fuera traído por mandato. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Festo le dijo a Agripa, aún no estaba Pablo presente, lo habían mandado a traer. Festo le dijo a Agripa, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debería vivir más. Pero yo, hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al Augusto, he determinado enviarle a él. O sea, el fallo de él era inocente. Ninguna cosa digna de muerte ha encontrado él. Pero no lo dejó libre. Félix también no halló nada en contra de Pablo, pero no lo dejó libre por su corrupción, porque esperaba que le diera dinero. Y este Festo, queriendo congraciarse a los judíos, lo quería mandar a Jerusalén para que fuera juzgado allí, lo cual significaba muerte segura. Y entonces le está diciendo ahora a Agripa, mira, yo lo tengo por esto y por esto y por esto. Él mismo apeló a César y he determinado enviarle a él. O sea, ya decidí. Entonces no había nada que pudiera cambiar ese veredicto por el momento. Pablo tenía que ser juzgado no por los judíos, no en Jerusalén, no a manera de favor entregado a los judíos, sino más bien tenía que ser juzgado como romano. Esta es una verdad práctica de la ciudadanía romana, la cual brindaba protección de los judíos. No podían como quiera entregarlo a que muriera por los judíos, porque siendo romano tenía que ser juzgado por el tribunal romano. También el derecho romano le ofrecía el derecho de apelar a una corte superior. No era la corte judía la que podía decidir sobre su vida, podía apelar a una corte superior. También la ley romana le protegía de la amenaza de azotes, de golpizas. No podían golpearlo porque era romano. También el derecho romano le garantizaba una oportunidad de defensa, muchas veces negada a otros que no tenían ningún tipo de influencia. No se trataba la presentación con Agripa de un nuevo juicio, pues ya había apelado a César y nada podía resolverse en los tribunales subalternos o locales. Se acostumbraba que los príncipes y autoridades dependientes presentaban
sus respetos a la llegada de un nuevo gobernador. Por eso Agripa y Berenice llegaron a saludar a este hombre, Festo. Bueno, decíamos que el escándalo en que vivía Agripa II y su hermana Berenice se vio un poco calmado con el matrimonio de esta con Polemón de Sicilia, pero este también fue abandonado y después regresó otra vez con su hermano. Ninguna de las dos, ni Drusila ni Berenice, fueron reconocidas por su virtud. De hecho, eran escandalosamente licenciosas. ¿Qué necesitaba Festo de Agripa para que al entrevistarse con Pablo le pudiera ayudar a él? Dice versículo 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Dijo, vamos a presentarte a Pablo, pero tú ráscale, háblale, que él diga para yo poder escribir y me mande al Augusto la carta con los motivos por los que se lo estoy enviando. No había motivos para enviarlo, salvo que él había apelado a César porque no quería ser entregado a manera de favor a los judíos. Entonces, dice en el capítulo 26, defensa de Pablo ante Agripa, y entramos directamente al otro capítulo y ya en el plano de la defensa. Aunque esa defensa ya no contaba para nada, era manera de testimonio, dar el evangelio. Eso sí, para eso sí iba a servir, y Pablo lo sabía. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, no necesitaba abogado ni intermediario. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Fíjese, ya extendían la mano, así como yo juro que decir la verdad. Comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. 3 acusaciones en contra de él, las que ya vimos. Contra la ley, contra el templo y contra Dios. Contra la ley, contra el templo que era contra Dios y contra la ley romana por sedición. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Bueno, Agripa II se las daba de conocedor de la ley de Moisés, de las costumbres judías y también de las leyes orales, de las leyes que gobernaban al pueblo moralmente y religiosamente. Así que Pablo empieza por decirle, me da mucho gusto que seas tú el que va a oír esto, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y Pablo ahora empieza a narrar su testimonio de vida. Gloria a Dios, porque cuando nos toca predicar y presentamos nuestro testimonio de vida, tiene un impacto, un hermoso impacto, para que la gente sepa que Dios está obrando en nosotros primero. Versículo 4, 26:4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Allí está la primera defensa. Pablo el fariseo, Saulo de Tarso. Hechos 22:3 también narra cómo Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Y Pablo entonces pasa a citar su vida como fariseo, el fariseo, hijo de fariseo, dice, a los pies de Gamaliel criado, guardador
de los mandatos. Y ahora, versículo 6. Ya resumió a grosso modo su juventud. La religión de él era el fariseísmo, la religión más estricta del judaísmo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¡Aleluya! ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¡Aleluya! ¿De qué resurrección estaba hablando? Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo el perseguidor estaba persiguiendo al nombre de Jesús de Nazaret. Pero él había dicho, ¿se juzga increíble que Dios resucite a los muertos? ¡Ah! Jesús había resucitado y él estaba persiguiendo ese nombre. Lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Note, él sacaba cartas de los sacerdotes para ir a traer a aquellos que consideraban del camino, para irlos a traer a donde los encontrara. Y después dice, hasta participó en la muerte de ellos, como en la muerte de Esteban. Él fue el hombre encargado de guardar los ropajes de los que apedreaban a Esteban. Cuando la gente se enardeció, Pablo no dijo, déjenlo, es inocente, sino también él participó hasta guardando la ropa. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, como en Damasco, Siria. Pero vea, dice que los forzó a blasfemar. Él era un hombre que se gozaba haciendo sufrir a la gente, que los forzaba a blasfemar contra el nombre de Jesús, y si no, los mataba. Y dice que hasta las ciudades extranjeras él se fue a meter para irlos a... Y como era romano, pues no lo tocaban. Ahora viene la conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, Siria, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Note la escena, mediodía, pleno sol en el cenit, pero vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Habiendo caído todos nosotros en tierra, no nada más él, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Así, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Qué experiencia! Imagínese de momento ver una luz cegadora, más fuerte que la del mediodía. Y vaya que aquí se hace sol. Caer a la tierra y decir, Saulo, a oír que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La voz que le estaba hablando le habla en un lenguaje que él conoce. No es latín, no es griego,
no es persa, le está hablando en su propio idioma, en su idioma nativo, su lengua materna, hebreo. ¿Por qué me persigues? Y le cita el Antiguo Testamento. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el mundo agrícola, cuando los toros recién domados se ponían en una carreta o en una yunta, comúnmente el hombre que los dirigía llevaba una tipo garrocha, una como lanza con punta. Y entonces cuando los animales se descontrolaban, los pullaban. Y en las carretas ponían una hilera de picos de estaca. Y cuando el animal se ponía loco y empezaba a patear, se incrustaba en los picos. Entonces el alemán ya tenía experiencia, no tiraba de patadas porque sabía que había aguijones. Entonces decía, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo mismo la yunta de bueyes recién domada, el hombre, el que los llevaba, tenía que llevar esa bayoneta, esa lanza, para que cuando empezaran a ponerse nerviosos les picaba. Y cuando pateaban, pues en solitos se dañaban. Así que Pablo está dando coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Está hablando de primera mano y en primera persona. Pablo, en su experiencia, dice que Jesús le estaba hablando. ¿Quién Jesús? El que murió en la cruz. ¿Quién Jesús? El que había resucitado. Porque Él no está muerto. Y le dice Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esta no iba a ser la última vez. Iban a haber muchas veces en las que Jesús iba a hacer presencia y acto allí. Iba a aparecerse a Él. Y así lo vimos cómo viene desarrollándose. Librándote, Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. No solo te voy a librar de los gentiles incircuncisos que no te conocen, te voy a librar de tu propio pueblo que también te va a perseguir. Fíjese, para que abra sus ojos, ¿de quiénes? De gentiles y de judíos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué excelente experiencia esta, que no nos deja lugar a dudas de cómo Jesús convence por su presencia. Entonces, en esta exposición de Pablo, les está diciendo todo lo que Dios había hecho porque Pablo fuera comisionado a las naciones. Entonces dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, no se opuso, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Donde quiera que se plantaba Pablo, estaba él invitando al arrepentimiento. Dice Hechos 9:20, enseguida, después de que se le cayeron las escamas y que ya pudo pararse, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y entonces dice Hechos 9:29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle.
porque Pablo, después de su conversión, ya le ardía el corazón por hablar de Jesús. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, como ya lo vimos. ¿De qué manera intentaron culparlo? De que había metido extranjeros al templo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, no le estoy añadiendo nada, solamente digo lo que los profetas ya habían dicho. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Note esta expresión. Pablo estaba anunciando que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Al dar el evangelio, él tenía que recordar cómo Jesús había sufrido, cómo había sido vendido, cómo había sido torturado, cómo había sido clavado en una cruz y murió de manera vergonzosa, porque así mataban los romanos. 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, cuando acabó Pablo su disertación: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». ¿Cómo han usado esta palabra para decir que la letra mata? Que no debes de aprender mucho, que no debes de estudiar mucho, que mejor te quedes así ignorante. Eso no es cierto. Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios quiere un pueblo que maneje su palabra con verdad, que la entienda en verdad, que se deje guiar por el Espíritu Santo para poder disertar la palabra en verdad. Le dijo Festo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco o te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es público, la muerte de Jesús se hizo pública. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano. Por tu elocuencia casi caigo». Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto las cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Ahí está la cuestión. Pablo había apelado a César y estos no lo podían liberar. Pero el plan de Dios ya estaba actuando. El plan de Dios, según el capítulo 27, era de que Pablo llegara hasta Roma. Entonces, hasta aquí, esta presentación ante Agripa y ante Berenice, con la consabida expresión: este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. La libertad entonces estaba allí condicionada a que Pablo no hubiera pedido el tribunal de César. Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera pedido el tribunal de César? Dijo Festo que cuando habla Pablo, los que lo acusaban no tenían una evidencia sólida. Y él no había oído acusación directa de los crímenes que él sospechaba. Si a Pablo hubiera
sido acusado de haber matado a un romano o de haber instigado un asesinato, una revolución, probablemente Festo tendría armas para sí, juzgarlo. Pero mientras fuera romano y estuviera apelando a César, ni aún así Festo podría hacer nada. Entonces, Festo lo único que dijo fue que era en cuanto a su religión y sus creencias, en cuanto a la discusión si Jesús vivía o no vivía. Era todo el problema. Dice, es que estos están en un problema por su religión y por Jesús, si vive o no vive. Entonces, ahí se le estaba dando un testimonio tanto a Agripa, a Berenice, como al mismo Festo, a los hombres tribunos que estaban allí y a los principales también que habían ido a esa asamblea. Agripa podía estar muy interesado en el punto que iba a predicar Pablo en su defensa, pero el mismo Agripa estaba poniendo condiciones para no prestar atención ni creer. Aunque sabía que Pablo pudiera ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. No significaba que él estuviera de acuerdo en todo con Pablo. Entonces, él conocía la cuestión de los judíos. Conocía probablemente la doctrina de la resurrección. Conocía la doctrina del Mesías. Sin embargo, él no se estaba haciendo hacia ningún lado. Como que quería mantenerse al margen, pero lo que él no entendió es que aquí no hay puntos neutrales. Aquí o estás o no estás. Porque ese es el punto. ¿Estamos o no estamos? Porque si solamente somos creyentes de nombre, de dicho, pero no estamos convencidos de nuestra fe, no estaremos convencidos de nuestra salvación, ni estaremos convencidos de nuestra creencia. A la hora de hacer un examen de defensa, pues seguramente vamos a fracasar, porque no vamos a tener los argumentos para defendernos. Pero este Pablo tenía todos los argumentos para defenderse y tenía el respaldo de Dios a la hora de enfrentarse a las acusaciones. Entonces, el hecho de que Pablo y Berenice vinieran a ver a Pablo, pues no cambió nada. No lo podía cambiar porque él ya había apelado a César. Solamente quedaba la cuestión, ¿cuándo? ¿Cuándo se iría Pablo a César? ¿Cuándo se iría a Roma a que fuera juzgado por un tribunal superior? Entonces, se le iba a informar a Pablo cuándo sería llevado a Roma. Y eso vendría para el siguiente capítulo, el capítulo 27, porque pasamos el 26 con la explicación de Festo a Agripa y la defensa de Pablo. Cómo Pablo le relata su conversión. Este es el versículo 26. Y entonces ahora en el 27 se va a desarrollar cuándo sería enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Cada una de las compañías tenía nombre, y esta era la compañía Augusta. Y aquí va a empezar, en este capítulo 27, toda la peripecia de Pablo hasta llegar a Roma. Tienen que bajar por tierra, tienen que viajar por mar, tienen que tomar puertos, tienen que descender, cambiar de rumbo. Van a enfrentarse con un mar que es terrible, con vientos que son terribles, con situaciones que son terribles. Pero todo eso Pablo ya lo tenía en la mente. Pablo ya lo tenía en la mente. De hecho, él ya había pasado naufragios, él ya había pasado persecuciones,
Él ya había pasado muchas condiciones y podía hablar ya de ese tipo de viajes. Sus 3 viajes misioneros y el regreso a Jerusalén ya le habían dado la pauta para que él entendiera de qué se trata. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente entrega. Pablo enviado a Roma, capítulo 27. Ahora nos quedamos en que él fue trasladado hasta ese lugar. Y en el nombre de Jesús dejamos la entrega por hoy. Dentro de 8 días estaremos en la continuación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.